Bienvenidas, bienvenidos una semana más. Esto es Homes Transitant Visions Global. Hemos empezado la primavera del 2021 conviviendo todavía con las consecuencias de la COVID y también, a la vez, con la esperanza de construir nuevas experiencias vitales. Cuidémonos colectivamente. Tengamos en cuenta que la responsabilidad personal no acaba en la individualidad, que tenemos que tener muy presente la dimensión de corresponsabilidad. De esta manera, de una forma transversal y con vocación permanente de búsqueda, de sumar elementos de reflexión, de hacer de los diálogos sobre la masculinidad una tarea continua desde la cual transitamos. Ahí, con este deshacernos de las corazas oxidadas de un modelo de masculinidad que oprime y que nos limita. Un modelo que, según quien todavía pretende defender. Un modelo en el que a menudo todavía estamos anclados en estructuras del sistema cultural machista, ahí con la cabeza metida entre las piedras, manteniendo el poder y la misoginia que excluye a más del 50% de la población, a las mujeres y, ¿por qué no?, también a hombres disidentes del modelo patriarcal. Homes Transitant pone siempre el acento en la indagación personal, en admitir la interpelación que nos aporta el feminismo. Es siempre nuestro punto de partida y nuestra meta a la cual aspiramos. Compartir para crecer y hacerlo para poder deshacernos de las rigideces y abandonar los privilegios. Tenemos hoy un invitado y con él una conversación que se basa en la amistad, en la complicidad, en el camino común, en Homes Transitant. Vamos a hablar con Justo Fernández López y vamos a hacerlo en base a un libro que justamente ahora, hace pocas semanas, está al alcance de todas nosotras. Un libro que recomendamos desde aquí y que indicamos se busque en las librerías cercanas, en la del pueblo, en la del barrio, descartando un poco en la medida de lo posible los grandes sistemas de distribución global para, en este caso, acercar y ayudar a lo más cercano. Te invito, Enric, a que nos presentes este libro. Así es, hoy tendremos la suerte, nos acompañará Justo Fernández López, que viene a presentarnos su nuevo libro, Hombres, reflexiones sobre la masculinidad, de la colección Oberón. Veréis que Justo nos ha acompañado en muchísimas ocasiones con diferentes comentarios y aportaciones y de forma completamente segura que cuando lo escuchéis podréis reconocer lo que habitualmente nos transmite. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Como anticipábamos, tenemos aquí con todos nosotros, con todas nosotras, a Justo Fernández López. Hola, Justo. Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal, Pera? Qué emoción estar en casa, estar con vosotros, ¿verdad? Sí, esto lo esperábamos, ¿no? Porque hace aproximadamente un año que nos dijiste que tenías en marcha un libro, escribiendo un libro. Y el libro está aquí, entre nosotros. Por lo tanto, adelante con esta conversación. Y vamos a hablar sobre todo y básicamente de tu libro de Hombres, recién publicado, recién salidito del horno. Y para empezar, yo quisiera plantearte, para empezar por el principio, ¿no? Justo Fernández López, te hemos escuchado aquí en muchísimas ocasiones, has colaborado con nosotros. ¿Quién es Justo Fernández López? Bueno, iba a decir lo que soy lo que veis, pero estamos en un programa de radio
y quizás ya soy lo que escucháis, ¿no? Soy un hombre de 55 años, socializado como hombre, con todos los ingredientes que eso significa, y que probablemente hoy hablemos de ello. Y por algún motivo que tiene que ver con mi propio proceso vital, he llegado a la conclusión de que soy un hombre en tránsito. Por lo tanto, por eso decía que estoy en casa, ¿no? Soy un hombre transitante. Y eso hace que perciba la vida, me perciba a mí mismo, perciba mi entorno de una manera diferente a como la percibía antes. Y esto para mí es esperanzador. Creo que soy un hombre viajando a su propio interior, no solo en el nivel personal, sino también a nivel social y, por qué no decirlo, ¿no? Lo personal es político, a nivel político. Y hay algo de activista en mí que quiero compartir con vosotros y comparto con este libro también. Y en esta medida, en esta manera de mirar el mundo que compartimos habitualmente, hay una pregunta que está ahí plasmada en la contraportada, por tanto, no seré nada original. Dice, ¿es posible una mirada crítica, disidente y transformadora sobre la masculinidad desde lo que es el propio privilegio masculino? Claro, este es precisamente el reto, decía, ¿no? Decís, el programa, cuando presentabais el programa, hablabais de la autoindagación, ¿no? Como un elemento clave de esta vibra que tenemos aquí ahora nosotros tres. Y además me decíais, siguiendo el señalamiento feminista de alguna manera, ¿no? Con esos dos ingredientes que es las palabras autoindagación, honesta autoindagación, pero sobre todo siguiendo el señalamiento feminista, en particular en mi caso el feminismo radical, creo que sí se puede empezar a profundizar desde la mirada del privilegio, sin olvidar dónde estamos, quiénes somos. Se puede empezar a profundizar y a cuestionar qué es lo que somos, qué parte es nuestra y qué parte es de otros, y empezar a, de alguna manera, con responsabilidad, hacer nuestra parte en esta desigualdad y esta situación social que lleva siglos, milenios con nosotros, pero que quizás es el momento de darle la vuelta, ¿no? Hablamos de la pregunta que te formulaba Pera, era desde nuestro propio privilegio masculino. Te traslado una pregunta que de alguna forma también me ha llegado a mí en algunas ocasiones, y es una pregunta para empezar por lo básico, ¿no? Estamos hablando de privilegio masculino. ¿Qué privilegio, qué privilegios son los masculinos? Esto, de nuevo, en esta revisión de lo revisado ya por los hombres, que esta es mi aportación, de alguna manera buscando ser útil, he tratado de revisar lo ya revisado, ¿no? Y el concepto de privilegio, para mí, sí que es muy importante identificar, porque podría parecer que el privilegio masculino no es más que un derecho que nosotros tenemos y que la otra mitad de la sociedad no tiene. Y por lo tanto sería suficiente con reivindicar que ellas también tengan ese derecho. Y esa es una posición de confort, porque el privilegio no es exactamente eso. Para mí el privilegio masculino es sentir en lo profundo que somos ventajistas, que nacer varón tiene ventaja. Es una ventaja, como el ventajismo de toda la vida, que genera apropiaciones indebidas, tanto a nivel de espacio, de reconocimiento, a nivel de capacidad de llegar a los logros que un ser humano tiene derecho. Pero es que además cualquiera de mis logros como hombre, está sustentado necesariamente con la opresión de ellas. Quiero decir que el privilegio es salir con ventaja, y el ventajismo nunca fue un derecho. En mi opinión, el ventajismo es algo a lo que los hombres de buena voluntad, los hombres responsables de nuestra posición personal y social, debemos renunciar. No debemos aceptar tener ventaja, aunque nos la ofrezcan, porque la sociedad nos la va a ofrecer constantemente. Eso es para mí la renuncia al privilegio primigenio, que es la ventaja sobre ellas. Bueno, si tenemos ventajas sobre ellas, que no lo pongo en duda,
Te pregunto, Justo, ¿por qué razón cuesta tanto a los hombres identificar este reconocimiento de situación privilegiada con respecto a las mujeres? ¿Por qué? Es una cuestión de inmersión. Pongo un ejemplo que vamos a decir, para ejemplarizar este asunto, ¿no? Yo vivo en Madrid. Madrid es una ciudad muy contaminada. Es una ciudad que tiene un aire viciado per se. Cuando alguien nace en Madrid, él percibe de toda la vida que el aire tiene que ser así. Y de alguna manera lo ve como normal, lo ve como razonable, todo el mundo respira este aire y no se cuestiona si eso está haciendo daño a alguien, ¿no? Respirar ese aire está haciendo daño a alguien. ¿Cuál es la propuesta, por lo tanto? Es salir fuera de Madrid, en este caso, salir fuera de la masculinidad y observar precisamente esto que estamos hablando, en particular el privilegio, ¿no? ¿Y quién nos ayuda a salir fuera de la masculinidad para observar? El feminismo y su señalamiento. Y visto desde ahí, se ve la polución, se ve ese aire contaminado, que si sigues dentro, no lo vas a percibir. Sí, y además no olvidemos que la contaminación mata. En los inicios del libro y en referencia a los ritos iniciáticos de la masculinidad, te refieres al reguero de cadáveres que deja a su paso el mandato masculino. Como si todavía estos hombres, esta masculinidad egoica que señalas, continuara estando en pose de guerrero medieval, de conquista de territorios y de dominio de posesiones. ¿Estamos aún en esta posición egoica y guerrera? A mí no me cabe la menor duda de que seguimos repitiendo patrones, da igual el color y la nueva forma que le demos, de una masculinidad que tiene todos esos ingredientes. Esos ingredientes que tienen que ver con el capacitismo, la ambición, la competencia. Arriba solo puede quedar uno. El sometimiento hacia abajo y el desprecio absoluto a la mitad de la sociedad, a la mitad de la humanidad que seguimos explotando de una manera descarada. Y esto se nota, no se nota solo en los grandes dramas que conocemos bien, como que tiene que ver con la barbarie de la violencia machista, o que tiene que ver con la insoportable desigualdad social de las brechas salariales o de los techos de cristal. Esto tiene que ver con lo cotidiano. Si nosotros escuchamos a nuestras compañeras de vida, de nuestra familia, nuestras compañeras de trabajo, abrimos las orejas y escuchamos lo que nos cuentan, su vida está plagada de hombres que les hacen la vida imposible de manera constante, de una manera o de otra. Hombres normales como nosotros, socializados masculinos como nosotros, que en su normalidad generan una complejidad de vida hacia las mujeres que a mí personalmente me parece intolerable. Vamos a hacer una pequeña pausa, no tanto para relajar este discurso, sino para entrar en otra dimensión. Escuchemos unos momentos musicales. En uno de los apartados hablas justo de la disidencia patriarcal, diciendo que es obligación en los hombres, no una interesada elección. Que el patriarcado también nos perjudica a los hombres es el nuevo golpearte me duele más a mí que a ti. Es también como el conocido yo solo cumplía órdenes, tradicional y miserable, justificación de todas las históricas barbaries conocidas. ¿Qué nos describes con esto, Justo?
¿A dónde Bueno, vamos con esto? sí, hay varios ángulos de revisar lo revisado, ¿no? De esta propuesta que contiene este ensayo, este libro, que tiene mucho que ver, de nuevo, con la sabiduría del feminismo radical y sus manifestaciones y sus señalamientos, ¿no? Yo creo que a estas alturas yo creo que ya no existe ningún rincón en España donde un hombre no sepa que ser hombre al estilo tradicional, vamos a decir, o lo que se espera de nosotros, es algo que ya debe estar cuestionado hasta la médula. Yo creo que ya lo sabemos todos. Todos sabemos que hay algo que tenemos que revisar. Da igual porque que sea hombres que vienen del entorno rural o del entorno urbano, o de los académicos o de los que no lo son. A estas alturas el feminismo lleva muchos siglos, pero con una intensidad especial los últimos años, recordándonos a los hombres que no podemos seguir así. Este es el primer ángulo. El segundo ángulo es que si salimos de lo individual, de esta mirada que creo que es buenista, de que el machismo, la misoginia no son más que un conjunto de defectillos masculinos, y elevamos el problema de la masculinidad, el problema que la masculinidad genera en la sociedad, a un problema social y político, toda esta revisión se convierte en un asunto de activismo social y de responsabilidad social y política. Y desde ahí, como todo hombre que quiera progreso, igual que con otras desigualdades y con otros, vamos a decir, rechazos sociales, otros fascismos, es el momento de convertir en obligación el activismo. Y este quizás sea el paso que pretendo compartir en este libro, elevar a la categoría de problema social y político la masculinidad como el lado opresor del dispositivo de sexo-género, sabiendo que esta es la mala noticia para nosotros, que nosotros somos ese lado. ¿Qué pasa justo cuando un hombre no reconoce que está en ese lado? Quiero decir, te lo voy a concretar un poco más. ¿Qué pasa cuando un hombre supuestamente progresista, de izquierda, por ejemplo, no se reconoce en ese lado opresor? Bueno, este es el asunto quizás, ¿no? La pregunta es qué le falta al progresismo, a la progresía y al progreso humano que hasta ahora ha sido liderado por hombres. ¿Qué le falta para que realmente se convierta en esa revolución que el feminismo menciona de una manera contundente? La revolución será feminista o no será. Pues le falta precisamente esta complejización de su masculinidad. Yo en un apartado del libro hago quizás una temeridad intelectual, que es equiparar la masculinidad con el fascismo. Y seguro que alguien me dirá, ¿pero dónde vas con ese atrevimiento? Pero si nos observamos bien desde una perspectiva académica, pero con perspectiva de sexo-género, la masculinidad, recordad, tiene todos los ingredientes del fascismo. Primero, es supremacista. La masculinidad es suprema, como dispositivo de sexo-género, defiende que es superior a la otra mitad de la sociedad, supremacista. 2, es explotadora, cosificadora de la otra mitad de la sociedad, nada menos que de las mujeres. Y tercera, que es la más grave, la masculinidad, cuando lo crea bien, extermina, violenta y extermina a la otra mitad de la sociedad. Por lo tanto, en mi opinión, la masculinidad progresista debería aceptar que o se alinea con el feminismo radical de una manera contundente o no va a haber progreso posible. Vamos a repetir de nuevo la historia de que ellas no son personas completas, no las vamos a considerar personas completas y sujetos de una sociedad que compartimos. Por tanto, los hombres que practiquen esa disidencia, ¿no? por juntarlo todo, tienen que basarse única y exclusivamente, o tienen que observar única y exclusivamente al feminismo radical.
Claro, yo también en el libro, creo que es una de las partes que más creo que puedan ser interesantes. Yo hago un análisis de, vamos a decir, de la alianza de los hombres con el feminismo, los aliados famosos, ¿no? Y en esa revisión creo que se pueden identificar perfectamente que tenemos varios desalineamientos con ese feminismo radical que nos está diciendo de una manera muy clara que es abolicionista de género, abolicionista del dispositivo. Y pongo un ejemplo de ese desalineamiento, hay varios, pero uno de ellos es que el feminismo habla de la abolición del género. Y nosotros hemos cometido, en mi opinión, vamos a decir, nos hemos quedado a medias y hablamos de nuevas masculinidades, es decir, de nuevas interpretaciones del género. Y hemos incluido ahí diversidades, diferentes orientaciones sexuales, etcétera, y nos hemos desalineado de algo que es el eje nuclear del trabajo del feminismo radical, que es detener la opresión de los hombres sobre las mujeres, que se produce a través del dispositivo de sexo-género. Esta contundencia en la aceptación de que somos, la masculinidad es esa parte del dispositivo y que no hay por dónde cogerlo, este quizás sea el cambio que necesariamente tenemos que dar. Recordamos a todas las personas que nos escuchan que esto es Homes Transitant y que hoy hablamos con Justo Fernández López y hablamos de su último libro, Hombres, sí, Hombres, con V, reflexiones sobre la masculinidad. Seguimos conversando con Justo. Con V, con N y sin H, Justo. Y así es, con todos los errores ortográficos. Es un ejercicio sencillo de bajar del pedestal a esa palabra, que está elevada a la categoría de Dios. Os recuerdo que Dios es un tío magnificada e idealizada, precisamente, incluso generado esto que decía del ventajismo, y conviene bajarla a la tierra, quitarle la H, cambiar la M por la N y ponerlo con V, claro que sí. Por otra parte, continuando las páginas de la obra de Hombres, de esta obra que hemos venido de alguna forma también aquí a presentar, ¿no?, a tu casa, a Homes Transitant, digamos que nos invitas a nosotros, los lectores, a indagar desde la perspectiva sexo-género la realidad de la masculinidad. Una realidad que defines como machista, misógina, sexista, patriarcal y violenta. Unos perfiles que, según parece, acompañan a los hombres desde hace milenios. ¿Podemos, a día de hoy, nosotros, en la actualidad, despegarnos de ello, de todos ellos? ¿O nosotros no lo conseguiremos, pero quizá las generaciones venideras de los hombres sí? Yo me conformo, como decía al principio, ¿no? Yo tengo un hijo de 17 años. Yo personalmente me conformo con que esto no siga aguas abajo. Que no siga aguas abajo. En la parte que a mí me toca, en lo cercano, en lo próximo, en mi relación con mi hijo, que no dejo de ser un referente para él. No estoy ni mucho menos esperanzado en que vamos a hacer gran cosa más allá de lo que nos toca por responsabilidad. Y no sé si lo veremos o no. Se ven cosas ya. Por ejemplo, esta conversación pues no deja de tener ya una mirada crítica a todo esto, ¿no? Pero sobre todo es la responsabilidad de no continuar aguas abajo con unas estructuras que generan profunda desigualdad, profundo sufrimiento, historias reales, de mujeres reales, próximas a nosotros, en una sopa normalizada de opresión, de violencia, de falta de oportunidades y de doble esfuerzo por vivir. Y eso no es justo.
Y además yo quisiera precisar, ¿no? No sé si tú estarás de acuerdo también en eso, que en esa sopa nosotros estamos, es decir, estos tres hombres que estamos hoy aquí, nosotros estamos en esa sopa. Sí, me apetece mucho, si me disculpas, Enrique, recordarnos a los tres y a todos los oyentes de Hombres Transitan que nosotros formamos parte del lado opresor hasta dormidos. Hasta dormidos. Me decía una mujer feminista, justo tienes que comprender que si yo me cruzo contigo en un parque mal iluminado, una noche oscura, cuando yo perciba que tú eres un hombre, me voy a inquietar. Es más, es probable que me dé miedo, aunque tú no quieras. Y por contra, amigo, cuando tú percibas que yo soy una mujer, tú te vas a sentir tranquilo y te vas a liberar. Formamos parte del lado opresor, aunque no queramos. Y esto es una cuestión de responsabilidad, como de otras élites, ¿no? Somos la élite de la sociedad, aunque no queramos. A menudo somos inconscientes, estamos dormidos o estamos en este océano que es el patriarcado donde somos los reyes. Pero quiero tomar otro párrafo, otro trocito del texto de tu libro, que dice: ser varón antipatriarcal es aceptar el fracaso de la masculinidad como construcción personal, social y cultural en todas sus formas. Los hombres hemos de acudir a las plazas de los pueblos a decirnos, sin vocear, que hemos fracasado en masculino, singular y plural. Es un testimonio pendiente e imprescindible, sobre todo para contar de una vez la verdad a los jóvenes varones que nos quieran escuchar. Nosotros no somos vuestros referentes. Buscad vuestra propia manera. Esto de los referentes, ¿cómo podemos manejarlo? Porque a veces, yo lo he escuchado en distintas ocasiones, que estamos ahí y nos creemos que por pertenecer a entidades, asociaciones, por habernos acercado un poco a los feminismos, nos creemos ser, no sé si referentes. Me temo que esto es un peligro. No sé si lo compartís. Este es un asunto nuclear que tiene que ver de nuevo con esta en las que todos hemos estado y todos estamos y venimos de ese proceso de revisión y hemos hablado de las nuevas masculinidades y nuevos referentes masculinos, ¿de acuerdo? Yo he llegado a través de hacer mío, vamos a decir, el discurso del feminismo radical, insisto, y de abolicionista, a llegar a una conclusión. Y lo conecto con lo personal. Los hombres socializados masculinos no adultos no podemos ser referentes de nada. Lo único que podemos hacer, en mi opinión, es dejar de ser referentes machistas. Y voy a intentar explicarlo de nuevo dirigiéndome al caso de mi hijo. Yo estoy plenamente convencido de que si mi hijo Manuel, de una madre maravillosa, una profesional estupenda, una mujer poderosa a su lado, si no tuviera alrededor ningún referente masculino machista, incluyendo su padre, no sería un joven varón machista. Es decir, el machismo, la misoginia, la violencia, el patriarcado, es un adoctrinamiento que los hombres transmitimos a nuestros hijos. Si nos retiramos de adoctrinarles, van a elegir en libertad. Por eso el mensaje, en mi opinión, es: no somos los referentes. Hemos fallado y hemos convertido una sociedad fallida cuyos grandes dramas, y si no repasémoslos uno por uno, desde las guerras, las desigualdades, la acumulación de poder, quién acumula la riqueza, quién lleva la gran desigualdad, son hombres. Por lo tanto, tenemos que ser corresponsables de una sociedad fallida desde la masculinidad, que es el ejecutor de ese error. Por eso considero muy interesante invitar a los jóvenes varones a que sean libres y rebeldes,
que no se fijen en nosotros. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Esa llamada a la rebeldía desde aquí, desde Homes Transitant. Estamos conversando con Justo Fernández López sobre su libro Hombres, y en el interior de ese libro hay, bueno, yo he tenido la suerte ya de poder leer el libro, lo recomiendo desde aquí a todos y a todas, y en el interior esconde varias cosas. Yo te conozco personalmente y entonces hay cosas que también me sorprenden, ¿no? Y una de ellas es lo que tú llamas la hiperpaternidad, que es un tema que me interesa bastante tocar, y además ese apartado concreto literariamente también me gusta especialmente, porque haces una cosa que a mí me gusta mucho, y es situar al lector o a la lectora en el momento exacto en el que estás escribiendo. En ese caso, el 1 de enero de 2021. Ya si sabemos la hora ya sería como tremendo. Háblanos un poco de esta hiperpaternidad que luego tú aclaras con eso de nueva paternidad o nuevas paternidades. Esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado, este cuestionamiento profundo, radical, con agenda radical de todo lo que estamos haciendo los hombres, incluyendo los neomasculinos o los revisados, ¿verdad? Porque se nos vuelve a ver el plumero. No es trivial dejar atrás esa masculinidad, como digo, con todos estos ingredientes de machista, misógino, etc., ¿no? Y ocurre algo sorprendente, que hemos intentado revisar la paternidad, pero sin desprenderla de la masculinidad. Y ocurre de nuevo que aparece el padre, nuevo padre, que se identifica con el hecho mismo de ser padre y desgraciadamente empieza a suplantar y a hacer apropiación indebida de las labores que son o las realidades propias de la maternidad. Y a mí me hace gracia porque detrás de esto no es más que un intento en muchos casos de controlar la maternidad de nuevo, que la maternidad sea como yo creo que ahora tiene que ser porque estás a mi servicio. Y esto se manifiesta de manera muy sencilla. No sé si habéis escuchado a esos nuevos padres que dicen cosas como que estamos embarazados. Sí. Voy a repetir, es un padre, y además os sonará además por otras realidades también que están ahora muy vigentes, un padre que dice estamos embarazados, apropiándose de una realidad que no es suya, para desde ahí controlarla. Estamos de parto, estamos de lactancia. Y a mí esto me fascina porque vuelve a ser hombres ocupando espacios de mujeres y convirtiéndolo al relato masculino. Por lo tanto, la pregunta que queda finalmente en todo esto es ¿qué es una paternidad desprovista de la masculinidad patriarcal, machista y misógina? Me temo muy mucho que esa paternidad está hoy sin explorar. Si despatriarcalizas la paternidad, ¿qué queda? Debería quedar alguien al servicio. Pero, sin embargo, de nuevo elevamos esto a un nuevo relato de los nuevos hiperpadres. Y por eso lo traigo en el libro, para que veamos que no acabamos de atinar en el alineamiento con el mensaje de que debemos desmontar la masculinidad en todas sus formas, incluyendo la hiperpaternidad o la neopaternidad, que se quiere apropiar, mantener las posiciones de privilegio, ¿no? Ocurre que a menudo, incluso en estos ámbitos de disidencia del patriarcado, nos sentimos como nuevos actores de esta realidad que tú mencionas. ¿Cómo lo desmontamos? Puede parecer una pregunta repetida, pero es que constantemente la siento así. ¿Cómo desmontarlo? Porque a la vez que me lo pregunto, percibo que sigo anclado en
en las viejas costumbres y quiero deshacerme del concepto de nuevas porque sé que no sirven. ¿Cómo acompañar a estos jóvenes que los veíamos hace pocas semanas en un instituto, cuando se dan cuenta del tremendo daño que se ejecuta con sus compañeras, ellos mismos se sienten con vergüenza y a la vez imposibilitados de expresar sus emociones? ¿Cómo avanzar por aquí? A mí sobre cómo compartir con los jóvenes esta revisión tiene que ver con una mirada contundente de lo que no debemos continuar, a la vez que es una oportunidad de que se puede detener esa labor. Quiero decir, si en un encuentro con jóvenes aparece esta revisión que ellos reconocen, creo que los adultos, hombres adultos, tenemos que aplicar una mirada contundente de que no es tolerable lo que está pasando. Tenemos que transmitir a los jóvenes que no es tolerable que se produzcan violencias contra las chicas, que se produzcan escenarios de posesión y de control. Se trata de poner en valor no tanto nuestra posición de elegir ser buenos o malos jóvenes o ser de una manera o de otra, sino de mirar que estamos haciendo daño. Tenemos que recordar a los jóvenes que esas actitudes hacen daño, profundo daño, en nuestras compañeras, en definitiva, en personas como nosotros. Por lo tanto, no se trata de crear un ambiente buenista, sino de contundencia en el señalamiento, porque es imprescindible detener esas actitudes. Y después compartir que se puede hacer de otra manera, como una oportunidad a la esperanza. Que lo que tú veas a tu alrededor no tienes por qué replicarlo, pero sobre todo porque no tienes derecho a hacer daño. Tenemos que renovar la ética feminista, traerla a los jóvenes y compartirla desde una posición de que no podemos, bajo ningún concepto, tolerar esas actitudes. Y es más, invitarles al activismo, no desde lo Quijote y desde la heroicidad masculina, sino al activismo de acompañarnos unos a otros para detener, señalar y detener cualquiera de esas conductas. Y funciona. Funciona. Los chavales se unen, los chicos jóvenes se unen a este movimiento, vamos a decir, de detener una manera de ser masculino que ellos saben, porque ellas se lo dicen, que hace daño, genera sufrimiento y miedo en sus compañeras. Por tanto, tal vez se trataría de acercar la mirada que ellas sienten y expresan con la de ellos y poder generar, ayudarles, acompañarles, porque no nos creamos poderosos de nuevo, simplemente escucharles para que puedan descubrir la esperanza de la igualdad de trato. Sería una forma. ¿La palabra esperanza nos puede ayudar a construir este camino? Absolutamente, pero la esperanza pasa por la aceptación y por el reconocimiento de la importancia grave de lo que está ocurriendo. Que esa es creo que es la aportación de hombres adultos que sí que se nos escucha y que los jóvenes varones también quieren escuchar de alguna manera y que influimos en ellos. Somos hombres, estamos vinculados por lo masculino y nos escuchan. Aprovechar esa voz para transmitirles que lo que está ocurriendo es grave, aunque parezca normal, es grave. Y desde ahí la esperanza de dejarlo atrás. Yo recuerdo muy especialmente un taller en el que una joven de unos 15 años, cuando acabamos el trabajo con ellos en el encuentro sobre masculinidad, muy emocionada se dirigió a sus compañeros masculinos y les dijo: ojalá con lo que ha pasado hoy aquí, alguno de vosotros, al menos uno de vosotros, deje de hacer daño. Deje de hacer daño. Este es el mensaje.
La masculinidad hace daño a nuestras compañeras. Ahora vamos a hacer una pequeña inmersión que tiene que ver con complicidades. Y le pedí a un amigo, a un compañero de viaje en este Homes Transitant, que geográficamente viene de lejos, porque viene de México, y también geográficamente está un poco alejado de nuestro ámbito mediterráneo y de Madrid. Omar Cota, que nos dice respecto a su deseo de conocer este libro, Hombres, y por qué. ¿Cuáles son las motivaciones? Muchas gracias, Espera. Así es, he pedido ya el libro en un envío internacional aquí a Alemania y estoy muy emocionado esperando a leerlo. Conozco ya el trabajo previo de Justo Fernández, tengo el honor y la alegría de conocerlo personalmente, de conocer su trabajo, de los diálogos masculinos y me parece imprescindible que nos informemos sobre este tema, que leamos este libro de Justo y que seamos parte de este movimiento, de no quedarnos con la idea de creer que se trata de una crítica a nosotros o de reprocharnos o latigarnos o de vivir de una forma ascética nuestra masculinidad, sino realmente tomar parte, ser copartícipes de este movimiento, informarnos sobre este tema y trabajar nuestra masculinidad creando redes de apoyo entre nosotros los hombres. Sí, y a veces son las mujeres quienes nos invitan a ello. Lo comentábamos, ¿verdad? Sí, es esa parte de mi vida que es mi compañera la que me ha ayudado a iniciar este trabajo y que es imprescindible en el trabajo de las masculinidades el saber, el aprender a dejarnos guiar, a soltar esa necesidad de dominar y en lugar de ello a ser acompañados y a aprender a ser acompañados y a aprender de ellas para crear estas redes de apoyo y aprender mutuamente entre nosotros los hombres. Justo en uno de sus apartados del libro nos dice esto: por favor, no sigamos vendiendo modelos basados en la conveniencia de la elección personal. Es liberal, manipulador y deshonesto. Esconde que poder elegir es otro de nuestros masculinos privilegios. No sigamos embaucando con edulcoradas neomasculinidades porque no va a salir bien. No está saliendo bien. La transformación de los hombres no es una elección, es nuestra intransferible e inaplazable responsabilidad y asumirla con todas sus consecuencias es socialmente obligatorio y urgente. Todavía no has leído el libro, Omar. ¿Qué te sugiere esto? Hoy me genera una alegría muy grande y una esperanza de, bueno, cuando lo tenga en mis manos, no solo quedarme ahí en leerlo, sino realmente llevarlo a la práctica, que es lo que procuro hacer cuando termino de leer un libro, no solo quedarme con ese conocimiento, sino vivirlo. Y como lo comenta Justo, es eso, es obligatorio, es urgente que lo llevemos a nuestra vida diaria, que lo llevemos a la práctica con nuestro compañero o con nuestra compañera, con nuestros hijos o con nuestros nietos, con las personas que nos rodean. Gracias, Omar, por esta colaboración tuya en este espacio, en esta conversación con Justo y Enric en el programa Homes Transitant. Sigamos transitando. Gracias, Espera. Saludos a todos y a todas.
Querido Justo, para ir cerrando también, ¿está creciendo esa disidencia masculina hacia la masculinidad? ¿Cómo lo ves? A mí me gusta, yo creo que la radicalidad, cuando en esta autocrítica radical, ¿no? Utilizo la palabra radical muy a menudo porque creo que radical tiene que ver con la mirada a la raíz, el origen de estas conductas y esta manera de verlo. Yo tengo la impresión de que en algunos, pocos o muchos hombres, ojalá seamos cada vez más, está ayudando a comprender cuál es el camino. Y yo creo que si hacemos este cuestionamiento radical, vamos a dar un empujón hacia hombres que sí que creo que saben que hay algo profundamente incorrecto en esta manera de ser social. Y este mensaje de cuestionamiento radical es útil. Y creo que este es un camino que debemos explorar. Yo tengo otra pregunta y o sea, es como la fiesta final, ¿no? Te la tenía guardada hasta el final. ¿Hay hombres adultos que se sirven de esa disidencia para seguir oprimiendo? Esta es una pregunta. O de esa aparente disidencia. Sí, yo tengo que recordarnos a los que estamos aquí, nos escuchan y nos escuchamos, que la masculinidad tiene agenda oculta. Y vayamos a buscar la agenda oculta de la masculinidad. Es una aproximación académica de que la masculinidad tiene agenda oculta y es utilitaria. Siempre buscamos ciertos, vamos a decir, ciertos beneficios en cualquiera de nuestras formas de ser masculino. Y uno de ellos es seguir estando arriba del liderazgo, seguir oprimiendo, seguir cosificando e instrumentalizando. Y me consta que hay procesos neomasculinos que tienen que ver con lograr aceptación por parte de las mujeres para recuperar ese derecho al acceso carnal con ellas. Hay hombres que tratan de esconder sus propias biografías y todo eso tiene que ver con la agenda oculta. Y hay hombres que de nuevo intentan revisar su masculinidad solo para seguir siendo la parte privilegiada de la sociedad. Aquí en Hombres Transitant a menudo tratamos de ser, sobre todo, escuchar atentamente y de compartir la reflexión, pero al mismo tiempo de revisarnos, incluso públicamente, ahora mismo, con estas palabras. Por tanto, admitir que tenemos un espacio de privilegio que nos ceden diversas emisoras en Mallorca y que además nos permite a través de las redes llegar a muchas personas. Y podría ser interpretado, y por eso una pregunta ya en este cierre que va anunciando Enric, ¿somos aquí también unos privilegiados? Teniendo un espacio de radio, hablando de masculinidad y haciendo referencia a los feminismos y luciendo, tal vez puede interpretarse así, el poder de estar ahí ante los micrófonos. ¿Cómo podemos asumir nuestra realidad y en humildad avanzar? Yo tengo muchas ganas de responder a esa pregunta, porque este es un falso debate sobre si debemos o no debemos ocupar espacios. De nuevo se nos olvida, porque parece que tenemos que reinventarlo o revisarlo, qué dice el feminismo. El feminismo nos dice que los hombres no tenemos que ser feministas porque no podemos ser feministas, sino que tenemos que convertir en feministas nuestros espacios. Y nosotros somos tres caballeros que podríamos dedicar el programa de radio probablemente a hablar de las guerras o de cómo incluso hacer un plan para dominar el mundo. Y en vez de eso, estamos haciendo una revisión, espero que lo suficientemente profunda, de la masculinidad. Eso es convertir nuestra masculinidad, nuestra vida en feminista.
Solo es seguir el señalamiento feminista. Pero ojo, no nos están pidiendo los feminismos como prioridad ser igualitarios. Lo que nos pide, en mi opinión, en mi interpretación, el feminismo radical es que dejemos de oprimir a las mujeres. Si el resultado sale igualitario, que va a salir, mejor. Pero la prioridad para convertir un espacio feminista, nuestro espacio interior y nuestro espacio social, es que no se produzca opresión sobre la otra mitad de la sociedad. Con esta aportación podemos ir cerrando y os pido a los dos, sí, Enric, que vayamos cerrando hoy este espacio de radio Homes Transitant que, recordemos, hablamos con Justo Fernández y de su libro Hombres, sin H y con V, Hombres, reflexiones sobre la masculinidad. Hablando de hombres, de tu libro, justo ya para ir cerrando, ¿no? Ya salimos del libro, hasta ahora hemos estado inmersos, hemos estado buceando por todo el contenido, ahora lo vemos desde fuera, vemos el diseño, vemos que nos gusta, y te pregunto, tenemos aquí a hombres, pero ¿circula por la cabeza de Justo Fernández López algo más? ¿Tienes algo por ahí escrito? ¿Te planteas, no sé, algo de cara al futuro? Bueno, yo tengo una sensación muy personal y muy íntima que hace ya unos cuantos años que estoy en esta labor, vamos, no sé cómo llamarla. Un día alguien me dijo, es activista por la igualdad. Y me quedé una mujer feminista, me quedé con esa idea. Mi sensación es que cualquier cosa que haga fuera, además de cuidar de mi hijo y además de mis relaciones personales, ya necesariamente va a tener que ver con esta vocación de poner patas arriba a la masculinidad en todas sus formas. Y sí, sigo escribiendo, sigo trabajando con hombres, con sus dificultades, en esos acompañamientos que hago a nivel personal. Sigo con mi monólogo, Hombres, una visita guiada a las cloacas de la masculinidad, que en junio retomo la agenda que lleva parada 13 meses. Os recuerdo además en la que estáis hablándome desde Baleares, que cerré, la pandemia cerró mi deseo de seguir en los escenarios. Precisamente estábamos en Menorca, ¿te acuerdas, Pera? Y creo que voy a retomar esa actividad y todo lo que, y esto lo digo con el corazón en la mano, todo lo que el feminismo considere y nosotros consideremos que pueda ser útil para ayudar a detener esa barbarie que nosotros ya somos conscientes de que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Gracias, Justo. Esto sí, para ir culminando este espacio de Homes Transitant en esta primavera irregular porque seguimos haciendo el programa desde casa, cuando nos gustaría estar en un mismo espacio compartiendo el latir de nuestra sangre, pero de una sangre que busca verdaderamente la igualdad. Gracias, Justo. Muchas gracias a vosotros, querido Enrique, querido Pera. Bueno, hasta aquí esta conversación con Justo sobre este libro que ya hemos dicho en varias ocasiones que os invitamos a conocer. Un libro que, de nuevo, nos introduce en las reflexiones que tanta falta nos hacen y que aquí en Homes Transitant, Visión Global, también queremos apuntar. Invito, Enric, a que cierres este espacio, un cierre que es simplemente dejar abiertas las ventanas para continuar próximamente. Así es, una semana más y solamente por esta semana
damos por finalizado Homes Transitant Visión Global. Y esta semana hemos tenido un invitado muy especial, amigo, compañero, Justo Fernández, con el que hemos hablado de su libro Hombres, reflexiones sobre la masculinidad. Y es con este subtítulo con el que nos vamos a despedir. Y es que, amigos, amigas, cuantísimas reflexiones sobre la masculinidad nos quedan. Esto ha sido Homes Transitant Visión Global. Hasta la semana que viene. Salud y transitar.